Hola, ¿cómo están? Soy Joel Maldonado. Hoy vamos a hablar de la fórmula de la comunicación, la anatomía, los factores que componen la comunicación directiva. Si tienes equipos de trabajo, por supuesto, la comunicación es una de las habilidades más importantes que como líder debes desarrollar. Y quiero ya presentarte esta nueva fórmula de la comunicación. Así que comenzamos. Ok, muy bien. Entonces, cuando tienes personal a cargo, ¿cómo haces para dar órdenes efectivas, para dar una retroalimentación correcta, para transmitir tus ideas, para motivar a tu equipo, para que podamos analizar situaciones y comunicar esos resultados de forma correcta? Todo esto sucede mediante la comunicación. Así que es importante que conozcas cómo está compuesta la comunicación. Ahora, en la escuela nos han enseñado, cuando digo escuela, voy a incluir en las universidades, nos enseñan que la comunicación tiene una anatomía. Y esa anatomía tiene que ver con distancia, con un emisor, con un receptor, con ruido, retroalimentación, etcétera, etcétera. Ahora, esta nueva fórmula que te voy a presentar no es tan convencional, pero es muy funcional y solo conociendo las partes que te voy a dar puedes analizar tu comunicación para así mejorarla. Así que veamos cuál es esta fórmula de la comunicación. Lo primero que tienes que saber es que la comunicación está compuesta por terminales. ¿Y qué es una terminal? Alguien que puede recibir información, comunicación, puede transformar la comunicación, puede reenviar comunicación o puede originar comunicación. Por ejemplo, un individuo, una persona que ocupa un puesto es una terminal, pues puede recibir, retransmitir, originar. Este mueble que está acá no es una terminal porque no puede recibir ni originar comunicación y cualquier objeto que tenga, sea una silla, una pared, no. Pero una persona sí, así como también hay terminales que son tecnológicas como un celular, una laptop, etcétera, etcétera. Pero aquí estamos hablando de que un individuo es una terminal. Entonces, ¿cuáles son estas partes de la comunicación? Primero hay una distancia, ¿de acuerdo? Si tenemos dos terminales que se van a comunicar, está la distancia, ¿sí? Eso es convencional, eso lo vimos nosotros en la escuela. Ahora, cuando dos terminales se comunican, en la fórmula pasada se decía que uno era el emisor y el otro era el receptor. Por ejemplo, el que origina la comunicación es el emisor y el que la recibe es el receptor. En esta nueva fórmula vamos a hablar de causa y efecto. Causa es el que origina la comunicación, efecto es quien recibe la comunicación. Pero aquí lo importante es que dentro de esta distancia hay algo que se llama comunicación en dos direcciones. ¿Y qué significa la comunicación en dos direcciones? Este es el primer factor. Es que causa origina una comunicación y efecto la recibe. Pero estos roles se intercambian. Hay un punto donde efecto se convierte en causa y causa se convierte en efecto. ¿De acuerdo? Entonces, repito, causa y efecto y se intercambian los roles. Efecto se convierte en causa y causa se convierte en efecto. Y eso es lo que hace que la comunicación sea un intercambio de ideas, un intercambio de información. Sin embargo, este principio básico a veces se omite, ¿no? Por ejemplo, has conocido a alguien que quiere ser causa y solo emitir comunicación, decir lo que piensa, dar su punto de vista y no permitir o no recibir o no estar dispuesto a abrirse a que efecto sea causa. Ejemplo, que él también dé sus ideas, que él dé su punto de vista. Pues es muy común en el lugar de trabajo. Jefes que dicen, esto es lo que yo quiero, por favor, necesito que me escuchen, interrumpen, no quiero que hablen, solo quiero que me escuchen. Entonces aquí estaríamos violando la primera fórmula de la comunicación, que es la comunicación en dos vías. Ahora, vamos a hablar de que cada uno de ellos, y estos son dos factores que van de la mano, tanto el emisor como el receptor tienen algo que se llama, o un factor que se llama intención y otro factor que se llama atención. Intención es querer comunicar. Intención es tener una meta de comunicación. Y atención es que cada uno, tanto causa como efecto, se presten atención, se tomen cuidado uno por otro. Y cuando la intención y la atención se unen, se presenta el factor que se llama interés. Ejemplo, si Pepe tiene la intención, ¿no?, de saludar a Juan, tomando en cuenta que este sería Juan, ¿no?, pues le saluda. Y si Juan tiene la intención de recibir la comunicación, pues la recibe. Así de simple. Hola Juan, ¿cómo estás?
Muy bien, Pepe, gracias, ¿no? Simple. Intención, atención. Ahora, estos dos factores no son estáticos. Hay gente que puede tener diferentes tipos de intención y diferentes niveles de atención. Ejemplo, cuando tú estás interesado en un tema, tienes todo tu atención puesta en comprender ese tema. Cuando tú estás interesado en alguien, tienes toda la atención o buscas prestar toda la atención en ese alguien, ¿de acuerdo? Porque van muy de la mano, intención y atención van de la mano. Y en la dirección de personal, tú como líder debes tener la intención de dar retroalimentación, de mejorar tus áreas de trabajo, de alcanzar tus propósitos. Pero en ocasiones esas intenciones y esas atenciones se pueden desviar por el día a día. Pero esto sería tema para otro video, ¿de acuerdo? Entonces ya hemos visto algunos factores, ¿no? Comunicación está compuesta por terminales, hay comunicación en dos direcciones y cada uno, tanto el receptor como causa, que es emisor y receptor, ellos tienen intención y atención. El otro factor que vamos a ver se llama acuse de recibo y este es uno de los puntos más violados dentro de la comunicación, sea escrita o cotidiana, ¿no? ¿Y qué es un acuse de recibo? Es hacerle saber a la otra persona que su comunicación ha sido recibida, entendida, comprendida. Así de simple. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver, Causa llega y dice, es que a mí me gustan los helados de fresa y Pepe dice, qué bueno que te gusten, ¿no? Un acuse de recibo no necesariamente es un argumento. Un acuse de recibo no necesariamente es una opinión o vas a imponer tu punto de vista. Es simplemente hacerle saber a otro que su comunicación ha sido recibida, ha sido entendida, comprendida. Ejemplo de acuses de recibo. Ok, muy bien. Órale, excelente. Qué bueno que tomas ese punto. Gracias por compartirlo. Así de simple. Sin embargo, tú dirás, ah, no, pero eso ya lo sé. Desde niño me enseñaron a dar las gracias, a decir ok, a decir órale. Sin embargo, dentro de la dirección de personal, este factor es uno de los más omitidos. Hay estadísticas que dicen que el 80% de los acuses de recibo que dan los jefes a sus colaboradores o son omitidos, o sea, o no se dan o son inapropiados, no son correctos. Ejemplo, vamos a suponer que él es el colaborador y le dice al jefe, jefe, terminé el informe. Y el jefe le dice, ya era hora. Bueno, ese ya era hora no necesariamente es un acuse de recibo que va a estimular la buena comunicación. Así que este sería otro factor importante que debes tener presente. Y el último factor que creo que es el que más pérdida de dinero nos puede dar en una organización es la duplicación. ¿Qué es la duplicación? Cuando causa y efecto se intercambian mensajes y estos mensajes son comprendidos sin alteración. Así de simple. Hemos hablado del teléfono descompuesto, hemos hablado de que las comunicaciones y los mensajes se tergiversan y es cierto. ¿Cuántas veces hemos dado una orden y se hace otra cosa completamente diferente a la orden? Ejemplo, trabajo en una empresa de construcción y mando a comprar 30 galones, ¿no?, de pinturas blanco ostra, ¿no? Y no te traen blanco ostra, sino te traen blanco. Y la ostra, pues, es una tonalidad diferente. Sin embargo, esto va a generar un reproceso porque cuando veas que no es el color que realmente pediste, entonces tienes que regresar el pedido, tienes que volver a solicitar que te den blanco ostra y esto genera pérdida de dinero, tiempo añadido, esfuerzo adicional. Y esta es la duplicación. La duplicación es importante porque cuando tú como jefe das una orden, esta orden debe ser entendida y comprendida sin alteración. O incluso cuando un colaborador te habla sobre una situación o te da un informe, para poder nosotros comprender tal y cual la realidad de ese informe debemos duplicarlo. Así que cada uno de estos factores, tanto el acuse de recibo como la intención, la atención, la duplicación, son factores que tú puedes analizar dentro de la comunicación. Y si lo analizas, puedes saber exactamente cuál de ellos debes fortalecer para que puedas dirigir a tu equipo de trabajo de forma correcta. Así que esta es la información que te tenía presentada para hoy. Espero que la uses y que la practiques. Ponte este ejemplo. Nota en tu lugar de trabajo todas las comunicaciones que han sido problemáticas y te vas a dar cuenta que están fallando o en la comunicación en dos direcciones que no se está dando, en la falta de intención, atención, que es igual a interés, o en el acuse de recibo o en la duplicación. Así que ponte muchos ejemplos y nota cuál de estos factores es el que debes fortalecer para que puedas tú dirigir a tu equipo de trabajo de forma más efectiva. También te voy a dejar acá un test para que este test puedas evaluar tu propia comunicación basado en estos factores. Ok, entonces comenzamos con el test.
¿Aplicas la fórmula de la comunicación en tu liderazgo o gestión de dirección de personal? Instrucciones. Respondes sí o no a las siguientes preguntas para evaluar si aplicas correctamente los factores de comunicación como líder o director de personal. Veamos el factor 1, causa. Inicias tus comunicaciones con claridad y un propósito definido al dar instrucciones o liderar reuniones. Efecto. Te aseguras de que tu equipo esté atento y preparado para recibir tus mensajes antes de comunicarte. ¿Estás dispuesto a escuchar a tu equipo de trabajo cuando se requiere? 3. Intención. ¿Tienes una intención clara y constructiva detrás de tus comunicaciones? ¿Cómo motivar, orientar y corregir de manera positiva? Atención. ¿Notas si mantienes la atención de tu equipo durante las conversaciones, reuniones o presentaciones? 5. Comunicación en 2 vías. Creas espacios donde tu equipo pueda expresar dudas, ideas o inquietudes, asegurándote o escucharlos realmente. 6. Acuse de recibo. Das señales claras de que entiendes las aportaciones de tu equipo, reconociendo lo que dicen como respuestas o acciones concretas. 7. Duplicación. Confirmas que tus instrucciones o mensajes fueron comprendidos, repitiéndolos brevemente o solicitando retroalimentación. Evaluación. Si respondiste sí a 6 o 7 preguntas, excelente. Tu comunicación como líder es clara y efectiva, fortaleciendo tu dirección de equipo. Si respondiste sí a 4 o 5 preguntas, vas en buen camino, pero puedes mejorar. Si respondes 3, necesitas reforzar tu comunicación como líder. Trabaja, clarifica tu mensaje, escucha a tu equipo y verifica la comprensión. Bueno, muy bien, si te gustó este video, si sientes que te aportó, por favor, suscríbete, compártelo para que más personas también se beneficien de esta información. Sin más, suscríbete. Hasta la próxima. Muchas gracias.